Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que en este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde todas nuestras redes sociales y nuestros canales, así que podéis suscribiros a ellos para no perderos nada de toda la información consciente que aquí se comparte cada día. Bueno, bienvenidos a esta nueva ocasión, en este nuevo directo en el que nos acompaña Paulo Ferraro. Él viene a hablarnos de constelaciones de proyectos para emprendedores. Interesantísimo el tema. Os presento un poquito a Paulo antes de que le demos paso. Él es máster, consultor y docente en constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Desarrollador de las constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos, es también ingeniero industrial, terapeuta gestal y en constelaciones familiares. Bueno, pues vamos a ver qué tiene Paulo que contarnos en el día de hoy. Hola Paulo, ¿qué tal estás? Bienvenido a Mindalia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Para mí es un placer estar aquí y compartir. Gracias, Paulo. El placer es mío de poder estar aprendiendo un poquito más cada día de todos vosotros, de todos los especialistas que nos acompañan aquí. Y justamente en el día de hoy de hablar de eso, emprendimiento, ¿no? A través de las constelaciones que vamos a desarrollar aquí en el directo de hoy. Muy rapidito, Paulo, voy a recordar a toda la gente que nos esté viendo al otro lado de la pantalla que a través del chat estamos activos con ellos. Ahí estaremos recogiendo sus preguntas, todas las dudas que les surjan con motivo de esta charla. Y en un poquito vamos a dar cabida aquí en directo a esas dudas de nuestros amigos. Ahora, si te parece, iniciamos la charla y bueno, me llama mucho la atención, Paulo, que has pasado de la ingeniería, ¿no?, industrial a la espiritualidad. ¿Cómo se da esto en ti? Bueno, sí, sí, la verdad es que es curioso y llama la atención, ¿no? Bueno, se dio de una manera muy natural. Yo trabajaba, bueno, soy ingeniero, entonces trabajaba en proyectos internacionales en el sector del automóvil. Bueno, y a priori me gustaba, viajaba, dirigía equipos, etcétera. Era un trabajo bastante creativo. Pero bueno, finalmente había algo en mi vida, en mi vocación, que no estaba siendo visto, que algo no encajaba. Trabajar en organizaciones también era algo que no me acababa de cuadrar, no tenía autonomía, no tenía libertad, no tenía soberanía, no podía decir sobre mi vida. Y entonces, también a raíz de un tema personal, empecé a tomar terapia por el tema personal y me gustó la terapia Gestalt. Me formé como terapeuta Gestalt, después como terapeuta en constelaciones familiares y después lo enlacé un poco todo con las constelaciones organizacionales y, y bueno, fue un camino natural. De hecho, después recordé que de pequeño quería ser psicólogo y bueno, cosas que nos olvidamos en la vida y después como que las retomamos. Y bueno, y finalmente encontré un poco el encaje entre esos dos mundos y lo pude canalizar hacia mi vocación, que es lo que hago actualmente. Bueno, muy bien, ¿no? También súper importante la terapia, ¿no? En momentos difíciles, como tú decías, que ha marcado ese antes y ese después también en tu camino, en tu carrera profesional. Vamos a hablar un poquito como decíamos, ¿no? De las constelaciones, de proyectos para emprendedores y de nuestro nivel de conciencia también. Vamos a hablar de en qué momento estamos en este presente actual. ¿Cómo crees tú que, cómo definirías, mejor dicho, este momento en el que estamos viviendo a nivel de conciencia? Bueno, para mí estamos en un punto muy bonito, un punto realmente máximo donde vamos a pasar a otro nivel. Eh, y, y de alguna manera nos elegimos estar aquí, así que me parece que somos privilegiados por estar viviendo este momento en esta encarnación. Y yo veo que realmente hay muchísimas personas que han tomado conciencia de su alma, han tomado conciencia de su misión de vida, han tomado conciencia de su propósito, de que estamos aquí para algo más que sobrevivir. Y se están dando cuenta y entonces están haciendo caso a ese llamado, están despertando de alguna manera, estamos despertando al principio en pequeñas comunidades, pero esto se va extendiendo, ¿no? El mundo online ha ayudado muchísimo para estar conectados y poco a poco esas comunidades aisladas, pues vamos a ser
Yo creo que estamos cerca, la masa crítica, ¿no? Y yo lo siento como una mudanza, es decir, tú cuando te mudas te vas a un lugar mejor porque en tu casa ya no estás cómodo, porque ya no, ya cumplió ese ciclo. Y el momento de la mudanza, pues bueno, siempre, siempre es crítico, ¿no? Siempre es un poco caótico, ¿no? Tienes todo embalado, todo preparado para irte a otro sitio, pero hay caos en tu vida, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo creo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, falta muy poquito, nos vamos a un lugar mejor donde realmente poder ser lo que somos seres de luz, eh, poder gestionarnos desde el amor, desde la conciencia y poder dedicarnos cada uno a nuestra misión de vida y aplicar nuestros dones, que a eso hemos venido también, ¿no? Así que yo creo que es un momento muy bonito. No es fácil, estamos en una graduación, exámenes de final de curso, si lo quieres decir así, y hay quien no lo vive de manera fácil, siempre hay nervios, siempre hay, pero manteniéndonos conscientes en alta frecuencia, pues todo va a salir bien. Así que sin preocupación. Bueno, lo importante es que estamos en ese camino, lo importante es que ahí vamos, vamos en un buen objetivo y vamos a llegar, ¿no? Eso es lo que nos debemos quedar en este momento. Hablemos entonces de constelaciones sistémicas de proyectos para emprendedores conscientes. ¿Qué relación guardan con esa toma de conciencia actual de la que estamos hablando? Y sobre todo, ¿qué son, Paulo? Porque seguro que hay muchísimas personas que es la primera vez que lo escuchan aquí en directo. Sí, yo realmente llevo los últimos años desarrollando las constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos conscientes. Y bueno, tiene un poquito que ver con esa historia personal, ¿no? Porque yo cuando empecé a encajar toda esa parte terapéutica con la parte más organizativa de ingeniero, al principio lo orientamos junto a mis socios de Systemia Consulting a la facilitación a organizaciones y empresas, ¿no? Y ahí, bueno, ahí nos fue realmente bien desde el principio. De hecho, en una sola intervención facturamos pues lo que muchas personas cobran en un mes, pero de alguna manera cada uno fue encontrando otros caminos divergentes y finalmente yo asumí Systemia Consulting y de esa manera hice un planteamiento personal y dije, bueno, ¿cómo ves tú el futuro? Y yo realmente el futuro lo veo en que cada uno siga su vocación. Y ya en mi experiencia había visto que en grandes organizaciones es muy difícil seguir tu vocación, ¿no? Y sentirte realizado en lo profesional. Así que yo aposté desde el principio para el mundo del emprendimiento consciente. Sé firmemente que no es posible la integración de todos tus sistemas, dejando a un lado el sistema profesional y vocacional, y decidí hacer de esto mi misión de vida. Entonces ahí empecé a trabajar con emprendedores, a ayudarles, a acompañarles, a ayudarles a organizar sus proyectos, a tener éxito, abundancia, a salir de la carencia con sus proyectos. Al ser terapeuta también les podía ayudar en la parte de acompañamiento más en el sentido personal. Y ahí me fui dando cuenta de que ellos necesitan, los emprendedores, necesitamos un tipo de acompañamiento muy especial, porque el ser emprendedor requiere de un trabajo continuo de desarrollo y crecimiento personal, porque al final los límites de tu proyecto consciente son tus propios límites personales a nivel de paradigmas limitantes, asuntos que no tienes resueltos en tu vida, bloqueos familiares que has heredado, etcétera. Y ahí me fue muy útil las constelaciones familiares. Pero después el emprendedor también es un director de su propio proyecto. Necesita entender cómo funcionan los negocios, cómo funcionan los proyectos, cómo hacer un servicio desde el corazón, cómo equilibrar el dar y el recibir a través de unas tarifas justas, cómo saber apreciar y valorar y hacer valorar la calidad de sus servicios. Y todas esas cuestiones que no son fáciles porque no nos las enseñan, no nos las enseñan en el colegio, ni siquiera en la universidad, pero que hacen falta para desarrollar tu proyecto consciente. Entonces,
empecé a abordar todas esas cuestiones, tanto en lo personal como en lo profesional, desde las constelaciones. Y las constelaciones organizacionales, que yo he hecho un máster, están más orientadas a empresas, a organizaciones más o menos grandes, ¿no? Entonces tampoco es bien el caso de un emprendedor. Y ahí me di cuenta que hacía falta ese punto intermedio, que lo he llamado constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos, para profundizar, para hacer una especialización en el acompañamiento a emprendedores conscientes. Entonces, desarrollamos todas las herramientas que necesita el emprendedor, tanto a nivel de desbloqueo de asuntos, de limitaciones, etcétera, como a nivel de poder desarrollar plenamente su proyecto, poderlo estructurarlo y poderlo expandirlo. Y entonces estas constelaciones han ido desarrollando herramientas, algunos tipos de constelaciones concretas, etcétera, para ayudar específicamente a emprendedores conscientes. Muy interesante, Pablo. Bueno, vamos a hablar también, Sí, la verdad que obviamente, sí que lo es. lo es muchísimo porque además es bueno, es una forma diferente, ¿no? De abordar también ese emprendimiento. ¿Crees que cualquier persona puede ser emprendedor? Sí, estoy convencido de ello. Todos tenemos, yo creo que la pregunta sería, realmente aquí lo importante es, primero, todos venimos aquí con una misión de vida y no es la supervivencia, es algo que podemos aportar a la sociedad. Para cumplir esa misión de vida venimos con unos dones específicos, porque realmente la vida no nos pone nada que no podamos abordar. Y creo, y finalmente creo que la mejor manera de cumplir tu misión de vida es a través de un proyecto consciente. Entonces, si todos tenemos misión de vida y dones, todos tenemos la capacidad de desarrollar un proyecto consciente. Sí que es cierto que hay quien se le da más fácil desde el inicio y hay quien tiene muchas dificultades. De hecho, prácticamente el 90% de los emprendedores tienen muchas dificultades para desarrollar su proyecto con éxito. Y es por todos esos factores. Por un lado están todos los limitantes personales, todos los paradigmas sociales que tienen que ver con el esfuerzo, con la carencia, con el dinero, etcétera. También muchas veces hay una falta de capacidad de estructurar un proyecto. Muchas veces me encuentro con falta de autovalorización por asuntos que pudieron suceder en la infancia, etcétera. Y eso, al final, todas estas cuestiones hacen que sea muy difícil desarrollar un proyecto consciente. Entonces, yo realmente estoy en la misión no solo de acompañar a emprendedores, sino también de formar a facilitadores en la especialización de acompañamiento a los emprendedores, desde la mirada sistémica y desde las constelaciones, porque realmente tenemos que ser muchos las personas que ayudemos a los emprendedores, porque cada vez son más, como decía al principio, cada vez son más las personas que despiertan y el camino del despertar pasa por encontrar la vocación. Entonces, cuando uno empieza a buscar la vocación y la encuentra, necesita apoyo para desarrollar ese proyecto con éxito. Porque si no, veo a muchos emprendedores que están en la carencia, están en la frustración, no consolidan los procesos con los clientes, no consiguen consolidar sus tarifas, incrementar sus tarifas. Y entonces viven en una continua carencia, trabajando en otra cosa, viviendo en casa de los padres. Una serie de situaciones que no tiene que ser así, porque si estamos dando un servicio de amor a la humanidad, eso se tiene que retribuir en abundancia, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en esa misión. Realmente creo que todas las personas tienen la capacidad de desarrollar un proyecto, pero es interesante buscar ayuda, igual que yo la busqué cuando tuve una crisis personal y eso determinó el resto de mi vida. Creo que no debemos tener ningún complejo a la hora de buscar ayuda y siempre pensar en términos de retorno de la inversión. Es decir, si yo invierto X en algo, como es el desarrollo de mi proyecto, ahí va a haber un retorno de la inversión multiplicado varias veces por esa cifra, con lo cual esa es la forma que tenemos que ir hacia la abundancia.
Gracias, Paulo. Yo me he quedado con un mensaje en concreto que decías, la vida no nos pone en nada que no podamos abordar. Es decir, está ahí, está para nosotros y simplemente tenemos que ir a por ello. Y es muy cierto, ¿no? Cuántas veces vemos a personas trabajando en empleos que simplemente pues están conformando, ¿no? Pensando que no merecen más. Y bueno, ahí está también tus herramientas con las que vamos a estar trabajando dentro de estas constelaciones en las que en un poquito vamos a hablar también de ellas. Me surge la duda, Paula, hablando contigo, ¿cómo ha cambiado tu vida desde este momento en el que tú decides emprender, tú decides llegar a este punto en el que estás ahora, en este presente? ¿Y qué diferencia has notado y has tenido, ¿no? Desde que entras en terapia, emprendes y ahora estás aquí con nosotros en Mindalia. Bueno, totalmente. No es que haya cambiado, es que es otra vida totalmente. Bueno, yo creo que he pasado por varias transformaciones, por varios renacimientos, si se puede decir así. Primero fue todo este proceso terapéutico que realmente consolidé, conecté conmigo mismo desde el amor, desde la alegría, etcétera. Después fue pasar de la supervivencia a la abundancia, ¿no? Porque aunque tengas un buen sueldo, aunque yo, por ejemplo, dirigiendo proyectos de automóvil tenía lo que se puede considerar un buen sueldo, pero viéndolo desde ahora, primero considero que no era tanto y después considero que veo que estaba en la supervivencia porque no era el director de mi vida, ¿no? Dependía de los demás en mis horarios, en lo que hacer, etcétera, ¿no? Y tampoco disfrutaba plenamente con lo que hacía. Entonces, ahora tengo una vida donde vivimos donde queremos, con nuestra familia, y te digo que estamos ahora pues como viviendo 4 meses en cada lugar del mundo donde nos apetece. Vivimos en paraísos. Eh, Trabajo con quien quiero, o sea, puedo elegir mis clientes, no trabajo con nadie con quien no esté a gusto y no haya feeling y no note que está realmente comprometido, igual que lo que estoy yo. A nivel económico ya no hay ningún tipo de pensamiento de preocupación, sino todo lo contrario. Más bien ahí empieza un poco el tema a ser necesario administrar herramientas para gestionar el dinero. Vivimos en lugares muy, bueno, no sé, podríamos decir donde vive gente millonaria, aunque nosotros no lo somos, ¿no? Entonces, pero no es un tema de estatus, es un tema de vivir en naturaleza, vivir con la máxima calidad de vida, vivir en abundancia, en plenitud, en armonía con la familia, con la pareja, con los hijos. Eh, y, y eso hace que realmente sientas que estás en la misión, que te puedas focalizar en tu misión realmente, porque no tienes como otras cosas que te están haciendo ruido, ¿no? Y entonces te puedes focalizar realmente en tu misión de vida y además notas que todo lo que haces es acumulativo, es decir, todo lo que hago es para mi evolución y para la evolución de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y para mis clientes. Entonces no es algo que hago por dinero y queda ahí en otro lugar, ¿no? Y después siento que realmente estamos cumpliendo todos los terapeutas y facilitadores. Somos los que tenemos que liderar este momento actual del que hablábamos al principio, ¿no? Somos nosotros los que tenemos las herramientas. Entonces siento esa responsabilidad, pero no responsabilidad como carga, sino como una alegría de poder hacerlo. Así que bueno, realmente me siento muy feliz, muy realizado y evidentemente hay una evolución constante, continuamente nos encontramos con cosas en nuestra vida que vamos a ir puliendo aristas, pero realmente muy feliz. Maravilloso, Pablo. Bueno, es maravilloso ver a personas cumpliendo sus metas, cumpliendo sus objetivos, su misión de vida, como tú decías, y bueno, llevándolos a donde realmente tienen que estar. Vamos a hablar de herramientas. Ahí hacías una pincelada, pero me gustaría preguntarte un poquito por las herramientas que se llevan a cabo, evidentemente a grosso modo, porque podríamos estar aquí si no hablando durante muchas horas, pero un poquito a grosso modo las herramientas que se llevan a cabo a través de esas constelaciones. Sí, realmente a veces nosotros los terapeutas, los facilitadores, nos enamoramos de las herramientas, ¿no? Y realmente lo que no hay que poner el foco es
lo que hay que poner el foco es en la transformación de nuestros clientes. Entonces, yo entiendo cada uno tiene sus herramientas con que se siente más afín y yo creo que eso es natural y tiene que ver con esos dones de cada uno. Y yo herramientas tenía y tengo muchas, pero hubo una que me enamoró, fue amor a primera vista, que es el mundo de la visión sistémica y las constelaciones sistémicas. Entonces, esta herramienta a mí me gusta porque yo siempre he creído en el paradigma de la eficiencia, ¿no? Y en la no acción, podríamos decir, o no esfuerzo. Y siempre he sido también una persona que me fijo mucho en lo que gasta, en el gasto energético que tenemos mental continuamente, ¿no? Y entonces, al descubrir esta herramienta, me enamoré de ella porque es una herramienta que entiende mucho mejor cómo es el universo en el que vivimos, está totalmente alineado con la mirada cuántica del universo, entiende que todo es conciencia en el universo, vivimos en un mundo donde todo es consciente, tu proyecto es consciente, tu proyecto tiene un propósito y tu proyecto quiere tener éxito. Entonces, si tienes cualquier problema con tu proyecto, lo único que tienes que hacer es preguntarle al campo cuántico que lo gestiona. Todos los sistemas tienen un campo cuántico. El del ser humano es el inconsciente colectivo de los seres humanos. Y, y tú como parte de ese proyecto tienes derecho a toda la información del proyecto. Entonces, ante cualquier problema, limitación, pero no solo problemas, porque las constelaciones también funcionan muy bien para obtener un diagnóstico preciso y en un solo día de todos los aspectos de tu proyecto, para tomar decisiones estratégicas, para testear escenarios de futuro ante ciertas decisiones, para optimizar procesos. Pero la verdad es que la mayoría de las veces te vienen a ver por problemas. Entonces, cuando hay un problema, lo que es importante entender es que el emprendedor lo que está viviendo son los síntomas del problema, no está contactando con el origen del problema. Y ahí desde la mirada sistémica sabemos que esos síntomas se han generado a raíz de unas dinámicas ocultas, o sea, movimientos energéticos. Y esos movimientos energéticos asintomáticos para el proyecto del emprendedor vienen de una causa raíz. Entonces, la constelación lo que hace es desvelarnos cuál fue la causa raíz, cuál fue el origen, por qué está sucediendo esto. Nos enseña cuáles son las dinámicas que se están generando en el emprendedor, en su proyecto, en los clientes, etcétera. Y desde ahí podemos actuar, podemos cambiar el origen, podemos cambiar el pasado. De hecho, parte de mi proceso, hay una parte en mi proceso que la llamo orden y limpieza de pasado, porque podemos cambiar las líneas temporales y desde ahí cambiamos ese hecho y todo empieza a suceder totalmente diferente, ¿no? Entonces, tiene unas leyes muy concretas, son 3 leyes muy sencillas. La primera ley nos habla del reconocimiento, la valorización y el agradecimiento a todo tal y como es. La segunda ley nos habla de que todo tiene un lugar en tu proyecto y un orden jerárquico. Y la tercera ley nos habla de que todo tiene que ver un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Entonces, cuando tú cumples esas 3 leyes dentro de tu proyecto y con lo externo a tu proyecto, es decir, de tu proyecto hacia los clientes, hacia la sociedad, etcétera, entonces tu proyecto fluye y consigues pues toda esta abundancia y todo este bienestar, ¿no? Entonces no es difícil, simplemente hay que saber encontrar el origen. Y el problema es que la mayoría de abordajes, por ejemplo, de consultoría de negocios, etcétera, se basa en síntomas. Entonces desde ahí no podemos resolver, ¿no? Y después me gusta porque son muy prácticas, ¿no? En una sola intervención podemos cambiar radicalmente el rumbo de un proyecto y son totalmente eficientes. Y no hay que hacerlo desde la mente, no hay que hacerlo desde escuchar al cliente, pensar qué le puede estar pasando, e inventarte la solución, sino que simplemente es poner el marco previo para que la constelación nos desvele, el campo cuántico nos desvele qué es lo que está sucediendo. Entonces, desde ahí es un tema más de crear la estructura para que suceda que no de forzar la solución. Y entonces todo eso a mí me gusta mucho y lo disfruto muchísimo.
Pues con motivo de esta charla hemos venido también a hablar, Paulo, y me congratula poder ser yo quien dé el paso a un programa internacional de formación en constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos. Este programa tú me vas a contar todos los detalles al respecto para todo aquel que esté resonando en esta información, todo aquel que nos esté escuchando y de repente se sienta identificado, ¿no? Y diga, bueno, es justo lo que me está pasando a mí, ¿cómo lo cambio? Pues ahí vamos contigo. Bueno, sí, justo ahora, la semana que viene abrimos, bueno, no, esta semana abrimos ya inscripciones y hasta la mitad de la semana que viene que empezamos, abrimos inscripciones a este programa internacional de constelaciones de emprendedores y proyectos y es una formación específicamente para facilitadores y personas que quieren integrar la herramienta de las constelaciones sistémicas para emprendedores y proyectos en su profesión. Entonces, como te decía al principio, cada vez hay más emprendedores, estos emprendedores necesitan ayuda y me parece muy importante que todo psicólogo, terapeuta, coach, consultor, entrenador, incluso solemos tener abogados, docentes, profesores, empresarios, etcétera. Me parece muy importante que sean capaces de integrar la mirada sistémica, que sepan asesorar a sus clientes y ayudarles en todo lo que tiene que ver con dinero, profesión, vocación, carrera profesional, proyecto, marca personal, todos estos asuntos que todas las personas están trayendo a consulta y cada vez traen más a consulta. La consulta de cualquier psicólogo muchas veces está el tema de la vocación sobre la mesa, porque no puede ser de otra manera. Entonces me parece muy importante que cualquier facilitador sea capaz de integrar esta herramienta. Entonces, este programa es un programa totalmente orientado a nivel práctico, porque una cosa que sucede muchísimo con las formaciones en constelaciones es que vamos a las sesiones, el facilitador hace constelaciones, etcétera, pero después se sale de ahí sin atreverse a constelar porque no se ha practicado, ¿no? Entonces, este programa es totalmente enfocado a la práctica, es decir, son 20 sesiones en directo de 3 horas cada una, de manera virtual, online, y en cada sesión practicamos. Hay un videocurso donde vamos todos a la vez siguiendo el temario, dura 6 meses, es un programa totalmente transformacional porque en la propia práctica los alumnos se hacen constelaciones los unos a los otros de todos los temas profesionales. Entonces, en cada sesión vemos un tipo de constelación, la practicamos, hago yo un ejemplo también, y toda la teoría se hace en casa con un videocurso súper completo que está en una plataforma, la plataforma de nuestro instituto, el Instituto Internacional de Formación Sistémica, donde pueden ver los vídeos de toda la teoría, módulo a módulo, pueden ver las sesiones grabadas, las que hemos hecho con el grupo también. Y eso nos permite liberar todo el tiempo de la sesión en directo, que es una a la semana de 3 horas. Todo ese tiempo lo podemos dedicar a practicar. Además, practicamos en multiformato, es decir, practicamos tanto el formato de la consulta uno a uno, que es algo que cualquier facilitador tiene, sus mentorías, sus consultas individuales con sus clientes, pero también practicamos el formato del taller grupal, ¿no? Y todo eso tanto en formato presencial como online. Es decir, toda la formación es online, pero trabajamos con un entorno virtual que imita perfectamente lo que sería una sala donde tienes un grupo y estás trabajando con constelaciones, como puede encontrarse un facilitador de equipo, un terapeuta que haga un taller, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera los facilitadores terminan la formación dominando perfectamente la herramienta sistémica, dominando perfectamente las bases sistémicas, adaptando todo eso a su profesión y pudiendo trabajar con su cliente uno a uno o en grupo y tanto a nivel presencial en su consulta física como online, porque hoy en día el mundo online, pues evidentemente no es lo mismo poder llegar a 50 kilómetros a la redonda de donde vives que poder llegar a todos los millones de personas de lengua española
y además poder vivir donde quieras, ¿no? Porque yo puedo irme a vivir donde quiera gracias a que trabajo puramente online. Y realmente yo creo que ya le hemos perdido el miedo al online. Yo se lo perdí mucho antes de que fuera obligatorio, entre comillas, porque me di cuenta que funciona igual o mejor y tiene muchísimas comodidades, ¿no? O sea, cada uno, el cliente está en la comodidad de su casa, tú estás en la comodidad de tu despacho, tu casa, y hoy en día hay herramientas muy poderosas como el entorno virtual que nosotros usamos para imitar el entorno presencial y que es muy transformacional. Así que bueno, es una formación realmente muy completa de 6 meses. Realmente salimos de esa formación siendo una familia y habiendo habido una transformación tanto en lo personal como en lo profesional. Muy bien, Paulo. Por nuestra parte vamos a indicar que a través de la cajita de descripción en YouTube, en Mindalia Televisión Plus, pueden encontrar el acceso a tus redes sociales. Ahí pueden contactarte también directamente. Tienen el link, así que pueden cliquear y van directamente hacia tus redes. Vamos entonces, si te parece, ahora a dar cabida aquí a las preguntas de nuestros amigos. Ya tengo bastantes, así que vamos a ver cuántas tenemos tiempo de responder. Y bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con Vero Rodríguez. Vero Rodríguez, desde la plataforma de YouTube, nos pregunta cómo constelar en su emprendimiento de manualidades. ¿Cómo puede llegar a más personas? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo constelar? Ah, en su emprendimiento que es de manualidad. Pero son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo llegar a más personas? Sí, nos pregunta primero que cómo constelar en su emprendimiento de manualidades y que cómo puede llegar a más personas, cómo puede conseguir tener más visibilidad. Ok, bueno, serían dos preguntas. Primero, integrar la mirada sistémica y de las constelaciones en cualquier proyecto nos da una claridad, nos da una estructura, nos da el saber gestionar los a los clientes, porque no es lo mismo, por ejemplo, un cliente nuevo que un cliente fidelizado, que un cliente que nos trae otros clientes prescritos. Entonces, en el dar y el recibir, que es la tercera ley sistémica, tenemos que equilibrar eso y tratarlos de manera diferente. Entonces, también trabajar nuestros asuntos personales, porque a veces hay temas, temas personales que se transfieren al proyecto, como limitaciones familiares a la vocación, eh, poca valorización por algún hecho de la infancia, falta de permiso intrínseco familiar a ciertas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es bueno hacer un análisis de todas esas cuestiones por si pudiese haber algún bloqueo en su proyecto. Después también me parece muy interesante lo que hace, seguramente trabaja online y trabaja con comunidades de personas que hacen manualidades. Entonces me parecería súper interesante integrar ahí la visión sistémica y hacer dinámicas sistémicas con ese grupo de clientes, porque realmente ella lo que tiene es un grupo, una tribu, que es un sistema, que ella es la líder en ese sistema, tiene una posición especial y que puede llevar mucho más allá su proyecto, generando conciencia en sus clientes de esa red que tejen, nunca mejor dicho, esa red que están tejiendo entre ellas y que seguramente ella lo que hace va mucho más allá de las manualidades. Ella está haciendo una comunidad, ella está haciendo que las personas se sientan acompañadas, y seguramente puede llevar esa comunidad mucho más allá y crear unos vínculos mucho más fuertes y permanentes en su trabajo. Y dar ese plus en su servicio que sin duda va a transformar su proyecto. Gracias, Paulo. Pues nos venimos hasta aquí, hasta España, con la pregunta de Lucía Torres Chavarría, o Chavarria, no sé cuál de los dos, en la plataforma de YouTube. Nos pide consejo para identificar su misión de vida. Nos dice que no la podrá cumplir, en este caso, si no sabe cuál es su misión. Sí, la misión de vida es fundamental y evidentemente es el primer paso para empezar a desarrollar un proyecto consciente. Entonces, a nivel sencillo, lo primero es recordar qué te gustaba cuando era niño, antes que llegaran todos esos condicionamientos sociales sobre lo que está bien visto o mal visto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué te gustaba cuando eras niña? ¿Qué disfrutabas hacer? La segunda cuestión
sería qué se te da bien en la vida, porque como hablaba antes, venimos con una misión y unos dones para cumplirla, y eso tiene que ver con lo que se nos da bien en la vida, con lo que se nos da bien, con lo que se nos da fácil y con lo que disfrutamos y nos gusta hacer. Y otra pregunta a veces hay que preguntar al entorno, porque a veces uno no se autovalora, tiene una visión sesgada de sí mismo, y entonces a veces conviene preguntar al entorno y quizá el entorno nos refleja una visión muy diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y a última hora puedes hacer una pequeña dinámica sistémica porque muchas veces pasa que acabamos teniendo dudas entre dos cuestiones o tres. Entonces, una dinámica sistémica muy sencilla sería que poner la intención primero, centrarte, hacer una pequeña meditación, un pequeño centramiento. Una vez estás centrada, eh, implantas la intención, en este caso, encontrar mi vocación para desarrollar mi proyecto y ponerme al servicio. Y ahí escribes en un folio las tres opciones, es decir, cada opción en un folio. Entonces puedes poner esos folios boca abajo en el suelo y de manera centrada puedes ir testándolos. Has sacado el factor mental porque no sabes lo que dice cada folio porque los pones boca abajo y simplemente te sitúas encima de cada uno de ellos y respiras y te dejas sentir. Y seguro vas a ir notando, puedes ir apuntando lo que sientes encima de cada uno y seguro que encima de uno sientes armonía, bienestar, plenitud y con otros sientes flojera, alguna incomodidad, quieres salir de ahí, cualquier sensación física, más bien tirando a lo negativo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a canalizar la energía del campo cuántico, tenemos que aprender a sentir nuestro cuerpo y nuestras emociones y salir de la mente. Entonces, cuando tú has tomado esas notas, después solo te queda pues desvelar lo que decía cada folio y vas a saber cuál de las opciones era. Pero primero necesitas investigar un poquito y acabar teniendo 2, 3 opciones máximo. Gracias, Paulo. Viajamos ahora hasta Mozambique. María Elena Besteiro en la plataforma de Facebook nos pregunta, ¿existen curadores en las generaciones familiares para hacer ajustes al pasado familiar? Wow, pregunta compleja. ¿Existen curadores para hacer ajustes al pasado? Bueno, todos desde el mismo momento en que hacemos un trabajo con la mirada sistémica, sea un trabajo terapéutico personal, sea un trabajo de desarrollar nuestro proyecto, expandir nuestro proyecto, etcétera, estamos trabajando para todo el sistema. Por ejemplo, si estamos desarrollando el proyecto, estamos trabajando para el sistema proyecto, ¿ok? Pero todos los sistemas están íntimamente interrelacionados, es decir, en tu vida tienes tu sistema personal, tu sistema de pareja, tu sistema familiar de origen, tu sistema paterno y tu sistema social y el vocacional. Y todos esos están como enlazados. Si viéramos, no sé, como el símbolo de las Olimpiadas, que son unos aros entrelazados. Entonces, cuando mejoramos en un sistema y ordenamos, estamos ordenando todos los sistemas. Eso significa que cuando tú estás ordenando tu sistema personal y profesional, estás también ordenando tu sistema familiar de origen y por lo tanto estás generando conciencia y sanando a todo el árbol familiar, a todo tu árbol familiar. Es por esto que yo en procesos de mentoría o en las propias formaciones grupales, todas las personas, a medida que trabajan el proyecto, se empiezan a dar cuenta de que hay más armonía en su casa, de que si tenían un hijo que es muy nervioso, se calma, y eso es porque empiezan a poner conciencia en todos sus sistemas, porque yo hago un trabajo holístico donde no podemos abordar el proyecto sin abordar los otros sistemas en paralelo. Y en ese trabajo estamos trabajando para el bien de todos los sistemas y no solo en el presente, sino en el pasado y en el futuro, porque todo es cuántico y todos los tiempos están a la vez. Entonces estamos sanando, ordenando el inconsciente familiar. Muy bien, pues vamos muy rapidito a por la última pregunta de la tarde. Y vamos a finalizar con una pregunta
que me parece curiosa. Nos dice Matriusha Morel, nos dice que se llama Tania y te da las gracias, Paulo, por tu programa. Nos cuenta que es de la ciudad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, y que le gustaría saber si esto también sirve para aplicarlo en proyectos espirituales y no solamente en proyectos más estructurales, ¿no? Como un trabajo, digamos, más físico o más material. Sí, sí, totalmente. De hecho, eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a acompañar a emprendedores conscientes, a personas que están en la conciencia, en la espiritualidad, etcétera. De hecho, el 80% de mis clientes son terapeutas, facilitadores, psicólogos, pero sobre todo terapeutas, porque son las personas que ya han encontrado la vocación y se han puesto a la ayuda, ¿no? Entonces, totalmente, de hecho, yo las aplico precisamente en eso, en proyectos conscientes. Proyecto, marca personal, etcétera, ¿no? Facilitación. Y es donde tienen una mayor incidencia, porque inciden en la vida del ser humano consciente, inciden en la vida de sus clientes, porque no solo les acompaña, sino que les da esa visión espiritual y les ordena a sus clientes y a la sociedad, y también incide en la vida, como comentaba antes, de todos sus familiares, ¿no? Pareja, familia, hijos, amigos, social, etcétera. Hay que tener en cuenta que una solución sistémica siempre es beneficiosa para todos los elementos del sistema y todos los sistemas relacionados. Así que el mundo es así, el mundo está interrelacionado, aunque nos lo hacen ver como fraccionado, pero no es cierto. Así que bueno, totalmente. De hecho, lo que yo hago y esta formación está totalmente alineada a emprendedores vocacionales y espirituales. Muchísimas gracias, Paulo. Vamos a refrescar la información, si te parece, sobre tu programa internacional de formación de constelaciones sistémicas de emprendedores y proyectos para toda persona que se haya unido un poquito más tarde, que sepa y sepa ponerse en contexto de lo que estamos hablando, de a qué hemos venido también a presentar aquí en esta charla y quede constancia de ello. Sí, bueno, como te decía antes, vamos a abrir la edición de este año, que ya es la tercera, y es un programa consolidado, va a durar 6 meses. Hay una semana para inscribirse porque ya empezamos el miércoles que viene con las presentaciones y empezamos a trabajar todos juntos. Y creo que es una gran oportunidad para transformar, para integrar esta herramienta a tu perfil profesional. Es una herramienta totalmente transversal que se adapta perfectamente a lo que tú ya haces, que seguro que lo haces muy bien, y esto te va a dar el complemento para que te suceda lo que me sucedió a mí, ¿no? Que me dio toda la abundancia, toda la realización profesional, la capacidad de realizar sesiones realmente transformadoras a mis clientes y de cobrar tarifas muy elevadas porque el servicio que doy es totalmente transformacional. Entonces, si yo lo he hecho, tú también lo vas a poder hacer, y mi idea, mi intención, mi propósito es que todos los emprendedores, todos los facilitadores vivamos con realización personal, con armonía, con sentido de la abundancia, y de lo que estamos haciendo es un bien para la humanidad. Entonces, necesitamos sacarnos de encima todas esas carencias para estar plenamente enfocados en nuestra misión. Entonces, es una formación 100% práctica, vas a practicar totalmente, así que cuando sales de la formación tienes plenamente integrada la teoría, la práctica, y no vas a tener ningún miedo y ninguna duda. Aún así, una vez se termina la formación, tenemos el club de consteladores, donde seguimos en contacto quien lo desea, contacto con 2 encuentros al mes, y seguimos haciendo un mastermind de constelaciones. Puedes traer a tu cliente para trabajar con él de manera mentorizada, y seguimos evolucionando las constelaciones entre todos. Así que bueno, porque al final es muy importante que los emprendedores nos mantengamos unidos, creemos lazos de colaboración, y de esta manera disfrutemos todavía más
de nuestros proyectos, no solo cada uno en su casa con su ordenador. Perfecto, Paulo. Bueno, en nombre de todo el equipo de Mindalia, te deseamos muchísima suerte, que sigas cambiando vidas y que sigas ayudando a muchas más personas a seguir el proceso que ya seguiste tú en su momento. Gracias de verdad y ahí te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia. Siempre es un placer estar aquí. Siempre es un placer reconocer la labor que hacéis, que es impresionante desde hace ya muchísimos años. Y así que para mí es un honor. Y, y bueno, y simplemente la reflexión es, estamos en un momento mágico, disfrutémoslo, no desde el miedo, sino desde el amor, desde la alegría, desde la plenitud, desde la abundancia. Mantengámonos en misión porque la vida en misión tiene otro color. Estar en supervivencia es vivir en blanco y negro, vivir en misión, en propósito y en amor se vive desde otro lugar. Así que bueno, invito a todos, eso es lo que todos pienso deberíamos aspirar y que lo que todos podemos llegar. Y estamos en el momento ideal para hacerlo. Así que un abrazo a todos los facilitadores que estáis transformando, que estamos transformando vidas y me siento orgulloso de formar parte de esta tribu. Gracias. Gracias a ti, Paulo, por estar en el día de hoy con nosotros y por abrirte aquí en canal en este directo. Nos despedimos saludando a todo el mundo que ha estado en activo desde el chat desde España, Florida, también Colombia, México, Guatemala, Mozambique, Ecuador y los Estados Unidos de América. Seguro que han sido otros muchos más, pero aquí he podido recoger algunos de ellos. Y ahora sí, nos despedimos de este directo, pero sabéis que se queda grabado. Si conocéis a alguien que necesite saber sobre emprendimiento, que necesite ponerse en manos de Paulo, también podréis compartirlo. Si necesitáis revisualizarlo, tomar nota, tomar apuntes, también lo tendréis disponible en diferido. Gracias por vuestro tiempo y en nada estamos de vuelta. Continuamos aquí en esta tarde de información consciente en Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos.